Pues bueno, en este día estoy acompañado de mi amada esposa, juntos pues en la misma mentalidad, en el mismo pensamiento. Hemos decidido seguir bendiciendo sus hogares, su vida, hemos decidido seguir bendiciendo su familia. Bueno, con la palabra que cada día nos da el Señor, ¿no? Que primero, antes nos hace compartir, nos hace meditar, analizar, reflexionar, prepararlo todo para que el espíritu suyo pueda nutrirse y pueda encontrar pues la paz que usted siempre, o su espíritu siempre, ha deseado. Bueno, con este deseo de bendecirlo un día más en el Señor, pues queremos saludarlos a ustedes, mis amigos, mis hermanos, que a través del Facebook, Canal 23-Chincha, y Cable Luna, Canal 86, bueno, por supuesto para los chinchanos, aquí en Canal 23, señal abierta, un fuerte abrazo para todos mis amigos, mis hermanos, que día a día nos vienen siguiendo, ¿no? Sintonizando para que reciba la bendición que Dios quiere que usted reciba. Un saludo muy cordiales para todos aquellos, conocidos y no conocidos, para los hermanos en Cristo y los que están conociendo la palabra de Dios. Amor, saludo para todos nuestros televidentes. Amén. Muy buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Una vez más frente a sus pantallas. Bueno, es un privilegio estar frente a sus pantallas en este canal, por el canal 23. Saludando también a todos mis hermanos que nos ven día tras día a través de este canal. Y un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, mi estimado televidente que nos ve. Y cada día también aquellos que oran por nosotros, les damos las gracias. Y aquellos también que nos alientan con sus llamadas, que nos escriben al WhatsApp, nos alientan a seguir adelante. Que el Señor me lo bendiga grandemente a cada uno de ellos. Y saludando a mis hermanos allá en Piura, que ya se acerca la campaña. Y yo creo que el Señor va a hacer cosas grandes allá. Como siempre. Así es, en esa campaña que vamos a tener la semana que viene. Bueno, nosotros no vamos a estar, pero nuestro espíritu va a estar con ellos. Siempre estamos orando bastante por ello también, que el Señor sea glorificándose día a día en cada uno de ellos. Y también allá mis hermanos en Lima también que nos ven por el Facebook, día a día nos siguen a través del Facebook, ya están a las 4 de la tarde, ya están ellos ya así es, recibiendo el discipulado, esperando la enseñanza, el discipulado, porque cada día hay cosas nuevas, cosas, ¿no? O sea, que uno descubre día a día. Parece que uno cuando uno viene al camino de Dios, tú lees, sales a predicar, parece que ya a veces conocido todo, pero eso no es todo. O sea, la palabra está encerrado lo tan profundo, es de un texto puede salir miles y miles de mensajes, porque uno nunca llega pues a entenderlo, ¿no? Porque día a día nos tiene el Señor algo nuevo, ¿verdad? Hay logística de sobra. Así es. Claro, y es un privilegio también, ¿no? Seguir aprendiendo día a día para poder compartirles también a ustedes que nos ven, ¿no? Y darle, como dice, solamente ese zumo, ¿no? Uno tiene que preparar la comida, comienza a estar allí estudiando de acá para allá, para que ellos puedan recibir lo necesario, ¿no? Para lo nutrido. Así es. Que cuando lean la lectura o la palabra de Dios puedan entenderla con mayor facilidad. Amén. Bueno, siempre alguien tiene que estar delante, ¿no? Claro, tiene que... Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar con este tema. El tema es una mentalidad sacerdotal. Bueno, la hora avanza. Vamos a leerlo en el libro del Levítico, ¿te parece? Así es, muy bien. Levíticos, capítulo 22. Vamos a leer los 4 versículos, del 21 al 24, ¿me parece? Muy bien. ¿Sí? Libro del Levítico, está en el Antiguo Testamento, el tercer libro, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 22. Verso 21 al 24, vamos a leerlo. Así que ustedes tienen ahí sus Biblias, léanlo. Yo tengo la Reina Valera, que todos tenemos, pero es bueno también leer en otras versiones. En algunas versiones está más entendible la palabra, ¿verdad, amor? Así es. Gloria a Dios. Todas las versiones son buenas. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego,
perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o rogoñoso, no ofreceréis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Buey o carnero que tenga de más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofrecerás a Dios animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de algunas funciones, ¿no? Del sacerdote. Así, de algunos lineamientos que tenía que hacer un sacerdote. Pero yo quiero irnos, sabes que si no hay templo no hay sacerdote. Así es. O sea, si no hay un lineamiento divino, entonces no existiría sacerdocio. Amén. Entonces quisiera leer en el versículo 8 del capítulo de Hebreos, sin perder por supuesto este libro de Levíticos, capítulo 22. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 3 al 5. Vamos a leerlo para que podamos nosotros comprender por qué Dios le da estos lineamientos al sacerdote. Amén. Vamos a dar lectura, amor, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 8, verso 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces queremos nosotros que usted entienda que cuando Dios decide que se levante un tabernáculo o un templo provisional en la tierra, no era de acuerdo al corazón del hombre. Así es. No tenía que ser de acuerdo al criterio humano, sino que Dios mismo se preparó, le dio el plano, un plano celestial, o sea, el plano que Dios había determinado, cómo se tenía que construir el templo, tenía que tener lineamientos divinos para que los hombres puedan seguir ese lineamiento. Y detrás de ese lineamiento cumplido por amor, con alegría y sinceridad, pues se desataría una bendición, como el día de ayer hablaba con el siervo Marcos, ¿no? Una bendición que venía de los cielos y una bendición que venía desde la tierra, con todo producto de la tierra, y aún para poder entender que los ataques del adversario, producto del infierno, nos iba a dar mayor inteligencia, o sea, a comprender y a desarrollar nuestras habilidades para poder solucionar, ¿me entiende? O salir de las adversidades, o sea, nos iba a dar una capacidad tremenda. Amén, así es. O sea, nos iba a dar estrategia, o sea, aún las estrategias diabólicas no iba a afectarnos, sino nos iba a ayudar a hacernos más capaces aún. Por eso que en José se dice bendiciones del cielo, de lo alto, bendiciones de la tierra y con bendiciones del abismo. Pero todo esto dentro de los lineamientos que Dios había establecido. O sea, cuando Dios ya lo había planificado, por ejemplo, José no estaba pues en el tiempo de Moisés. No. Pero el plano que descendió de arriba hacia la mano de Moisés ya había sido dado y puesto en los corazones de los hombres que invocaban a Dios. Lo que hizo Moisés en el monte, cuando Dios lo llama, en el monte de Sinaí, Dios pues le llama a Moisés por 40 días y 40 noches. Ojo, no hay hombre alguno que pueda resistir esos días, ¿me entiende?, en medio de una tormenta de rayos, truenos y centellas, se podría decir,
¿no? Y el humo que subía del monte. O sea, tanto era la temperatura que el monte dice humeaba. Pero Moisés estaba ahí, en la presencia de Dios, y por eso que la gente decía, no sabemos qué le habrá pasado a este Moisés, porque con semejante tormenta, claro. Y el humo mira cómo está ardiendo, no creo que viva, pero Dios había llevado a Moisés, no en ese monte literal, porque Moisés a través de la nube pasaba, cuando entraba la nube representa la dimensión espiritual, o sea, es la presencia de Dios. Moisés estaba en la dimensión espiritual, y en la dimensión espiritual nadie muere. Amén. Vamos a decirlo así, fuera de la presencia de la nube, de la dimensión espiritual, fuera de la presencia de Dios, cualquier hombre en 3 días, Dios mío, capaz de comerse, o ya está alucinando al perro, como un corderito a la brasa. Algunos llegan a 7, amor. Quizás, ¿no? Pero ya comiendo carne humana, 15 años, ya comiendo carne humana, porque eso viene de la historia. Claro, hombre espíritu, es natural, pero en el Señor, cuando uno decide, dispone el corazón, puede llegar hasta 7 días. Así es. Pero más no. Fuera del Señor. No, fuera del Señor, pues. La carne ya está que se quiere comer lo que hay. Claro. La papa cruda, la cebolla cruda. Amén, lo que hay. Y voy a hacer vamos a hacer un ejemplo más humano y más claro. Un hombre fuera de la matriz, un niño fuera de la matriz de la madre, se muere. No puede estar dentro del agua durante 1 minuto. No llega, se muere, se ahoga, se asfixia. Un niño en el vientre de la madre está 9 meses. Así es, y en agua. Dentro del agua. Algunos dirán, no, pero es líquido niótico. Pero es agua. Es agua. Así es. Es una dimensión espiritual, nadie lo puede explicar. Amén, así es. Nadie lo puede entender. Pero es una dimensión donde el niño, el ser, está necesariamente ahí para que desarrolle sus capacidades, desarrolle el cuerpo, el cerebro, todo. Es de lo mismo. Una cosa es estar en la presencia de Dios dentro del mundo espiritual, pero esto por el lineamiento, o sea, por la palabra. Si seguimos perfectamente la palabra, se va a desarrollar los dones, los talentos, las capacidades espirituales que Dios puso en el hombre. Por eso que Jesús dijo, una cosa es estar con el Señor y otra cosa es estar en el Señor. Cuando dice con el Señor, es estar paralelamente, juntos, y estar en el Señor es estar dentro como el niño dentro. Así es. El que está con el Señor puede irse, cualquier rato se desvía, se va, pero el que está en el Señor no puede irse donde quiera. Ya no, porque está dentro. Va donde va la madre. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, de esa manera es que Moisés, por eso que en la presencia de Dios, Moisés no resistió solamente 40, porque cuando bajó, rompió las tablas y volvió a subir. Otros 40 días. Otros 40, o sea, 40 más 40, 80 días. Casi 3 meses aproximadamente, sin comer. Es Claro, 40, porque Elías también dice, cuando comió la torta y bebió, dice que se fortaleció y caminó 40 días. Caminó, dice, 40 días. Claro, estamos hablando de la presencia de Dios. Claro. O sea, nosotros queremos entender esto. Yo quisiera, en verdad, y ruego a Dios que usted se enriquezca en esta lectura. Porque Dios le dijo a Moisés, una vez más, Hebreos 8, del 3 al 5. Vamos nosotros a entender, porque si no hay templo no hay sacerdocio, y si hay sacerdocio tiene que tener, ¿qué cosa? Las capacidades desarrolladas, una mentalidad de sacerdote, ¿me entiendes? Sabe lo que pasa en el mundo espiritual, se experimenta en el mundo espiritual, se desarrolla en el mundo espiritual y en el mundo terrenal también. Claro, porque Dios le dio la capacidad para todo. Claro, tremenda bendición. Vayamos. Amén. Hebreos 8, 3 a 5. Amén, dice la palabra. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, o sea, el sacerdote. Claro. Habla del sacerdote que tiene que ofrecer también él, ¿no es cierto? Él tiene que aprender a ofrecer, ser el ejemplo. Así es. Porque cómo enseña a los demás a recibir las grandes bendiciones
sino va de acuerdo al lineamiento. Claro. Más bienaventurado es darte a recibir dentro de la gracia, ¿me entiendes? Que está rodeada el hombre y para el hombre. ¿Me entiendes? Porque las cosas vienen de Dios, pero primero el hombre tiene que aprender qué cosa, a despojarse. Así es. O sea, nadie puede recibir energía eléctrica del Mantaro o de cualquier otro hidroeléctrica, ¿me entiendes? Si no va, ¿qué cosa? Si no es conectada con cables, claro, y no se pone un fusible. A ver, cualquiera que conecte esos cables de alta tensión, a ver, para su caja, para su casa, no se puede. Tiene que haber una caja donde llega la energía, o sea, la matriz, y de ahí tiene que conectar y subir un switch para que siga dando. O sea, si viene algo de arriba, yo soy la caja en esta tierra en la cual tengo que conectarme con todos y tengo que dejar correr las bendiciones. Así es. Para que vengan las grandes, o sea, más, claro, más por decir, revelaciones que el Señor quiere dar. Amén. Revelaciones espirituales, ¿entiendes? Y cosas materiales aún. Amén. Maravilloso nombre de Dios, por favor. Gloria a Dios. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a ingerir en el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien, dice, mira, Moisés, así es, haz las cosas, todas las cosas, conforme, ¿qué cosa? Al modelo. Conforme al modelo que se te ha mostrado. Moisés vio. Así es. Cuando entra la nube, la presencia del Espíritu de Dios, estuvo en el Espíritu. Amén. Él vio cómo era el templo arriba. Y Dios le dio el plano, le dijo, de esta medida, con este material, lo vas a hacer. Tienes que hacerlo de acuerdo a lo establecido arriba, no a lo que tú creas conveniente. Y luego establece al sacerdote, después que se hizo todo de acuerdo a la voluntad de Dios, a los lineamientos de Dios, ¿me entiendes? Luego se establece el sacerdote. Vayamos otra vez a Levítico 22, 21 al 24. Vayamos. Qué tremenda bendición. Qué tremenda bendición. O sea, no cualquiera es sacerdote. Una cosa es ser religioso, ¿me entiendes? De un ídolo, ¿me entiendes? De un paganismo, de una ideología de politeísmo, y otra cosa es sacerdote del Dios viviente. O sea, como lo que dice Hebreos, ¿no? Claro, vamos a Levítico nuevamente, 22, 21 hasta el 24. Amén. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea acepto, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Dios. Buey o carnero que tenga más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Señor animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Mira lo que está diciendo. Dice que el sacerdote, según Hebreos, el sacerdote tenía que presentar una ofrenda por él primero. Y las ofrendas que se tenía que presentar para Dios no tenía que ser con defecto. Amén, así lo dice la palabra. No tenía que tener ningún defecto, tenía que ser el mejor animal, ¿me entiendes? Y la mejor prenda o el mejor oro, según lo que la ley mandaba. Era para Dios, no era una ofrenda voluntaria para su semejante. En cuanto a la ofrenda voluntaria para la persona, bueno, podía darle cojo, verrugoso, no importa, pero eso era para cualquiera.
Pero para Dios, si hacía una ofrenda para Dios, el sacerdote tenía que saber, ¿me entiendes? Claro. Tenía que serlo perfecto, porque Dios que venía sobre el tabernáculo era perfecto. Así es. Toda ofrenda que se hacía era de acuerdo al criterio que tenía el sacerdote de Dios. O sea, si yo quiero hacer una ofrenda, por decirlo así, puede ser para un hermano, ¿no? Pues yo lo hago de mi corazón, ¿no es cierto? Pero puedo hacerlo, o sea, como mi corazón está, ¿no? Por decirlo así, puede ser, pues, puede ser un carnerito, como acá quería, un pedazo de un carnero, como acá quería bastante pollito, un pollito, ¿no? Pero si yo lo quiero hacer para Dios, tengo que hacerlo de lo mejor, ¿verdad? Es muy diferente, ¿no? Vamos a decir, hermanos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una actividad, un trabajo. Vamos a ver, este es el templo terrenal, pero nosotros que tenemos el sacerdocio de Melquisedec, claro, nosotros, el real sacerdocio, claro, sin excepción de personas, por supuesto, porque el sacerdocio de Melquisedec reposaba, ¿entiendes?, sobre la cabeza de Cristo, y Cristo, ¿entiendes?, en Cristo no había hombre ni mujer. Cuando hablo sin hacer excepción de personas, no estoy hablando, ¿me entiende?, en que un hombre sea alto, el otro bajo, de otro pueblo, tiene que estudiar, no, sino estoy hablando dentro, ¿no?, de las diferencias sexuales, ¿no?, entre hombre y mujer. Entonces, en Cristo no existía hombre ni mujer, no había excepción de persona, aunque había una orden jerárquica, pero estamos hablando de que la ofrenda que se presentaba en ese tiempo, ¿no?, tenía que ser perfecto, porque eso demostraba que el sacerdocio que tenía era perfecto por el Dios perfecto que había sido. Claro, porque el sacerdote miraba la ofrenda, ¿verdad? Si estaba mal, pues no lo recibía porque era para Dios. Claro, pero estamos hablando que, o sea, ¿quién iba a ser? Imagínate el ejemplo. Imagínate un sacerdote presentando una ofrenda defectuosa que iba a transferir al pueblo. Entonces, no era, si un sacerdote presentaba sus ofrendas defectuosas, entonces no estaba sirviendo a Dios, porque Dios no es un Dios perfecto, lo hizo al hombre perfecto, y el sacerdocio que tenía el hombre era perfecto. Así es. Entonces, las ofrendas tenían que ser perfectas. Amén. ¿Por qué? Porque el sacerdote sabía qué tipo de bendición. Oye, yo creo que si alguien quiere una bendición, la quiere bien hecha. Claro. Quiere una buena bendición, no una medio bendición, ¿no? Una bendición mediocre, ¿no? Todos queremos una bendición perfecta. Entonces, nuestra mentalidad, por eso, hermano, recordemos que cuando Dios constituye el tabernáculo y establece el sacerdote, lo primero que viene, ¿me entiendes?, para consagrar, después de la consagración, viene la nube sobre el tabernáculo. Cuando Moisés sube al monte, lo esperaba Dios. Así es. Lo esperaba Dios ahí, lo esperaba el Señor. Claro, porque dice que Moisés hablaba cara a cara, como que alguno hable con su... O sea, como estamos hablando nosotros, Moisés hablaba, dice en Éxodo. Y estaba en el cielo. Así. Muchos dicen, no, pero dice en el monte. Sí, pero en ese cerro, cuando desaparecía la nube, no había nada, era un monte, una montaña vacía. Pero cuando descendía la presencia de Dios, el cielo se unía con la tierra y Moisés estaba en el cielo ahí. Dios descendía y él miraba centenares de millares de ángeles. Amén, miraba la gloria de Dios. Entonces, Moisés recibe ese diseño y comienza a construirlo. Por eso que cuando se hace el tabernáculo, descendía la nube. Claro, al tabernáculo descendía. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? ¿En Egipto o en el desierto? En el desierto. Entonces, el hombre tenía que aprender a renovar su mente. Dios, cuando saca al pueblo de Israel, él fue para renovarlo su mente, para despojarlo de su estructura, ¿me entiendes?, ancestral, de estructura mental, de la mentalidad ancestral, esa estructura ideológica que sus ancestros lo habían heredado. Lo saca al desierto para que en el desierto ellos reciban, ¿sabe qué?, la mentalidad del sacerdocio, porque Dios los estaba llevando a una tierra de abundancia. Si ellos no cambiaban su mentalidad, jamás iban a llegar a aquella tierra prometida. Y llegaron solamente los hijos, los nietos, porque los que salieron de Egipto ninguno llegaron, solamente Josué y Caleb. Claro, es que no renovaron, no se dejaron renovar, no dejaron que Dios bendiga su cabeza. Claro, porque todavía su mente estaba en Egipto, ¿no? Así es.
O sea, por decirlo así, como hoy en día uno dicen que uno no, yo ya no tengo la mente de Cristo, pero quiere todavía hacer cosas en este mundo, ¿no es cierto? Claro, o sea, quiere hacerlo con su fuerza, la cual cuando uno lo quiere hacerlo o comienza a ejecutar sus obras con su fuerza, dejando la comunión con el Espíritu, del Espíritu, o sea, estar con el Espíritu y estar en el Espíritu, como Moisés estuvo en el Espíritu. Así es. ¿Entiendes? Entonces, quebranta el mandamiento, se aparta de los lineamientos, y eso muestra que no tiene la mentalidad de un sacerdote. Entonces termina en el afán y en la ansiedad. Entonces, cuando termina en el afán y la ansiedad, todas las cosas van mal. Porque al sacerdote se le permite recibir las ricas bendiciones de lo alto, de la tierra y hasta del infierno. O sea, aun cuando hay problemas, este hombre se convierte en una persona con capacidad para estar danzando alegremente, ¿me entiendes? Y adorando a Dios, aún en las dificultades más terribles, tener paz en medio de la tormenta. Es como Sara y Mesías vienen en medio del fuego, pues caminaban tranquilos. Se paseaban, no dice que caminaban. No, se paseaban. Dice que se paseaban en el horno de fuego. Así es. No sé si usted habrá leído acerca de estos tres hombres que tenían la mentalidad de un sacerdote. Así es. O sea, cuando uno está estructurado, ¿entienden? En el espíritu, ¿no? En la obediencia, y sabe que la obediencia trae bendiciones, aún en la situación más difícil, uno se pasea, uno tiene un recreo, porque sabe que las circunstancias, ¿me entiende?, lo va a ayudar a perfeccionarse, o a perfeccionar, ¿me entiende?, los talentos que tiene, o la capacidad que Dios le ha dado. Nadie puede ser perfeccionado sin circunstancias. Claro, y cuando uno viene a la prueba es porque quiere que subas a otro nivel, por decirlo así, ¿no? Claro, o sea, no es como en el colegio, ¿no? Dan examen para que puedan pasar a otro grado, si no hay examen no pasa nada. Es que depende de la mentalidad. Cuando el hombre no tiene la mentalidad de sacerdote o no está renovada su mente, ¿sabe? Va a haber un obstáculo, lo va a ver como problema. Pero el que tiene la mentalidad de sacerdote, un obstáculo no lo va a ver como problema, sino como un ejercicio. Exactamente. Es muy distinto. Claro. Pero si lo ves como problema, pues reniegas. Vas a renegar. Es que no estás en el alineamiento. No, tu mente no ha sido renovada. No está Cristo en tu vida. Tu corazón no está en Cristo. Tu corazón no está... Estoy dando a entender que Cristo no es mi cabeza. Que yo no soy el cuerpo. Porque si Cristo es la cabeza, pues derrama todo hasta el cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Como la dice siempre. Léelo una vez más. Ayer lo dice, ¿no? Salmo 133. Léelo. Maravilloso el nombre de Jesús. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A ver, léelo, pero despacio, porque cada palabra, Dios mío, esto es maravilloso. Yo le digo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero cuando se derramó el aceite sobre la cabeza, o sea, estamos hablando de renovación de mentalidad. Claro. Estamos hablando de una nueva estructura, ¿entiende? Cultural. Estamos hablando de cultura celestial. Estamos hablando de un enriquecimiento, ¿me entiende?, más allá de todo entendimiento humano. Estamos hablando de que la vida se te hace más fácil. Mire, ¿qué es tremendo? Cuando una persona ha sido dañada, en su niñez una mujer ha sido dañada, luego se conoce con un hombre, y el hombre, ¿me entiendes?, de repente sin mala intención lo quiere acariciar, esta niña por su daño que tiene en el corazón va a sentir miedo y va a rechazar. Pero cuando la persona, ¿me entiendes?, se siente amada, se siente protegida, y la persona, aunque no tenga mala intención, lo quiere acariciar el rostro, se va a sentir tierna, va a sentir que las caricias, ¿me entiendes?, le va a producir felicidad. Entonces, imagínate, dice que el aceite era derramado sobre la cabeza y corría sobre la barba. Imagínate las caricias, la dicha, la felicidad que sentía, ¿me entiendes? Y llegaba hasta las vestiduras.
porque era tremendo ese acontecimiento. Así es. Me dejo entender. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues uno aprende a vivir gozoso y contento. Lucas capítulo 6, 22, 23. Cuando una persona no tiene la mentalidad de sacerdote o no tiene la capacidad sacerdotal y no entiende las cosas celestiales, y como no entiende las cosas celestiales, en las circunstancias siempre lo va a ver como un problema. Y como ve las cosas desde la óptica humana, ¿me entiende? Entonces va a actuar de una manera violenta, ¿verdad? Va a actuar de una manera, vamos a decir así, o va a pagar mal por mal. Claro, ¿me entiendes? Y va a actuar como una persona que no tiene razonamiento, que no aprendió a controlar sus impulsos. Vayamos a lo que dice. ¿Por qué dice el Señor esto? Lucas 6, 22 y 23. 22 y 23, por favor. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, dice, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así decían sus padres, porque así hacían sus padres con los profetas. Sorprendente. Mira, el sacerdote, el que tenía esa unción, esa presencia de Dios, así hacían los padres con los profetas. O sea, ¿qué decían los profetas? Lo maltrataban, lo escupían, lo encarcelaban, lo trataban mal. Pero estos profetas que tenían la mentalidad renovada, ellos no veían estas circunstancias como si fuese un problema, sino lo miraban como una bendición. O sea, tenían una óptica distinta. Ellos miraban desde el cielo. Claro, porque ellos tenían la mente de Cristo. Claro, es que estaban dentro, estaban en Cristo. Dentro de la nube, estaban en Cristo. Pedro dice eso, Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les enseñaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mentalidad de sacerdote, una mentalidad de sacerdocio celestial. Por eso que ellos gozaban, se gozaban y se alegraban, porque esperaban una mayor herencia, la de arriba. La ciudad celestial dice, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Señor Jesucristo. Claro, ellos miraban ellos miraban la muerte como el éxito de su carrera. Ellos miraban, cuando pasaban las circunstancias, los vituperios, para ellos era, dice, ya pronto estaré para partir, como dijo el apóstol Pablo. Pronto estaré partiendo a donde Dios me ha llamado. Pedro decía, yo sé que moriré muy pronto, porque el Señor me ha dicho que pronto dejaré este cuerpo. Tremendo. Ellos esperaban con ansias dejar este cuerpo, porque ellos estaban mirando desde el otro ángulo. Esa ciudad celestial. Claro, ellos estaban mirando desde el ángulo espiritual. Tremendo. Esto viene, ellos miraban el éxito, ellos no miraban fracasos, ellos no miraban derrotas, ellos no miraban nada. Aunque los demás dicen, mira, a veces es un fracaso. Fracasado es aquel que tiene y vive en desdicha. Así es. Qué tremendo, qué envidia le da que tiene y vive en desdicha cuando lo ve el pobre, ¿me entienden? Que vive en gozo, alegría y felicidad. Amén. Pero en Cristo Jesús, porque el pobre sin Cristo vive angustiado también. Claro, pues. Pues el Señor viene a vender los pobres de espíritu. Ahora, pero el secreto estaba en que el que tiene la mentalidad, para que pueda renovar esa mente, era ¿qué cosa? Aprender a despojarse, a hacer su despojo, sus ofrendas a Dios en la perfección de Dios. Pero perfecto, dice, porque el Señor no aceptaba, ahí lo dice. Así todo es. Lo que no aceptaba. Así es, por eso que en Santiago escribe, dice que raíz de todos los males. Timoteo, Timoteo es. Timoteo, perdón, gracias. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el cual muchos han sido traspasados de muchos dolores. Claro, se han extraviado de la fe. Y se extraviaron de la fe. ¿Por qué se extravió una persona de la fe? Porque no ha aprendido a ver el beneficio detrás de una ofrenda perfecta. Muchos no han aprendido ese beneficio. No han entendido. Por eso que la gente hoy en día vemos que la gente anda detrás de la corrupción, anda detrás de las dádivas, anda detrás del negociado políticamente, anda detrás del carpetazo.
¿no? Del sobre amarillo, del sobre vanil, ¿no? Del acuerdo, de la coimisión. ¿Por qué? ¿Y qué le trae eso? Le trae desgracias. A la larga y a la corta le trae desgracias, problemas judiciales, le trae enfermedad. Claro, que ya no está tranquilo, uno mismo sabe que lo que estás haciendo está mal, porque tu conciencia da testimonio, ¿no? Y ya no andas libremente, ¿no? Sino que andas ya como que evadiendo de la justicia. Claro, porque ya en cualquier momento llega, por decirlo así, tu sentencia. Claro, ellos andan fuera de los lineamientos de Dios, andan en sus propios conceptos. Mira, ¿qué pasó? Vamos a ver el fracasos y éxitos. Si Dios mandó que el sacerdote, el que tiene la mentalidad de Cristo, el que ha renovado su pensamiento, ¿entienden? Entonces, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Sus ofrendas van a ser generosas, dadivosas. ¿Para qué? Para aquel, o sea, con aquel que le instruye, ¿me entienden? Para su bendición, para su enriquecimiento espiritual y físico. Maravilloso nombre de Jesús. No para aquel que le engaña. Pues el que tiene la mentalidad... Pero parece que es lo contrario, hoy en día, ¿no? Porque al que le engaña, o sea, le dan todo, ¿no? Es que el que tiene la mente de sacerdote que le dice la sabe verdad, discernir quién es el que está delante. Hebreos 13:7 dice, considerad a vuestros pastores. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? E imitad su fe. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Los que tenemos la mentalidad, los que amamos a Dios, lo amamos no porque nos nació, sino porque Dios puso la simiente en nosotros y esa simiente nos impulsa a operar dentro de los lineamientos de Dios. Maravilloso nombre de Jesús. Y en el verso 17 recién dice, someteos a vuestros pastores. Así es. Pero antes está el verso 7. Que debemos nosotros considerar para que nadie nos engañe y nuestras ofrendas no sean hechas en vanidad o vano. Amén. Porque nadie puede tirar semilla a la pista y luego esperar una cosecha. Entonces tenemos que sembrar en el Señor y tenemos que aprender a dar a los que son de Dios para que la producción venga de Dios. No se debe sembrar en buena tierra. En buena tierra, maravilloso nombre de Jesús. Entonces vayamos. Por eso dijo, al anciano que gobierne bien, sean tenidos dignos de doble honor. Pero está hablando de aquellos que nutren al pueblo. Maravilloso nombre de Jesús. Vamos, ¿qué dice la lectura? Libro. Bien, vamos a ver el ejemplo de un fracaso. Tremendo, un fracaso. ¿Qué sucede cuando una persona decide marchar siendo cristiana? Voy a hablar de aquellos que dicen conocer la palabra, siendo cristianos, entre comillas, ¿entiendes? Y no siguen los lineamientos de Dios. Dice, vamos al libro de Josué, capítulo 6, del 1 al 8. Vamos a hablar de Acán, un hombre de la tribu de Judá, en la cual se levanta, de aquella tribu, se levanta el sacerdocio de Melquisedec. Ojo, que David era de la tribu de Judá, y a David le dijo Dios, tú, le dice, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso que David se ponía el éfod y entraba al tabernáculo sin ser levita. Maravilloso. Y por ese sacerdocio de Melquisedec es que de la descendencia de David se levanta el Cristo. Así es. La promesa fue de Dios. Amén. Tú, le dijo, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque David caminaba en el lineamiento de Dios. Claro, no se desvió de eso. Él no se desvió, él siempre se preocupó del pueblo. Él siempre se dio. Él amaba al pueblo. Él prefirió ser aniquilado, ¿me entiende? Cuando Dios estaba haciendo un juicio, y no que el pueblo sea aniquilado. Cuando Dios determinó aniquilar al pueblo y murieron como algo de 20,000 personas, ¿me entiende? Cuando David pecó, dijo, ¿acaso no fue uno solo que pecó? Señor, quítame la vida. ¿Por qué tú destruyes a la obra de tus manos? Entonces tu rebaño, yo soy el culpable. A ver que un pastor diga eso. Pues nada, el toque lo da a todas sus ovejas, si él quiere decir. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces, tenía el corazón como el de Dios. Amén. Eso es lo que dio testimonio del Señor. Por eso que Dios le prometió, le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú, le dijo, a ese espíritu, esa actitud, porque Cristo estaba en David. Digo, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ponga su nombre ahí. Tú, yo no sé cómo te llamarás,
Julio, Marco, Juan, Esteban, Felipe, no sé, ¿cómo te llamarás? Yo no lo sé, pero pon tu nombre ahí. Y si deseas o tienes el corazón para obedecer a Dios, aunque te choque y quieres cambiar, ¿me entiendes? Comienza con ser una persona, ¿me entiendes?, que sea generosa, dadivosa, para que eche mano de la vida eterna. Ahora tienes que ser muy sabio, no estar pues por ahí tirando también, sino el que tiene la mentalidad de Cristo sabe con quién lo hace. Por el proverbio dice, haz el bien sabiendo a quién, cuando tengas el poder para hacerlo. Maravilloso el nombre de Jesús. Y esto tienes que hacerlo con gozo y alegría, sinceramente, no buscando algo a cambio. Maravilloso. Ese es el que tiene la mentalidad de Cristo. Amén. Ese es el que tiene la mentalidad del sacerdote según el orden de Melquisedec, sea hombre o sea mujer. Vamos a ver acá. Josué capítulo 6, capítulo 6 y 8. Son 2 capítulos. Dejémoslo ahí, pues es largo, porque vamos a ver el tiempo. Usted léalo. Yo quiero hablarle de Josué, de Acán, un príncipe de la tribu de Judá. Este príncipe de la tribu de Judá, ¿me entiende? Bajo el comando de Josué, ¿me entiende? Había recibido la orden de destruir un pueblo que estaba bloqueando el paso del Jordán. Esto era Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, fortificada, lleno de guerreros, rico en gran manera. Así es. Era una gran ciudad poderosa, pero Dios había dicho, ¿sabe? Le dijo, Josué, avanza y dile al pueblo que nadie debe tocar el oro y la plata, ¿me entiendes?, de esta nación. Ni el oro, ni la plata, ni el bronce, ni el hierro. El oro, la plata, el bronce y el hierro será consagrado para Dios en el templo. O sea, tenía que dárselo al sacerdote. Todo tenía que ir a mano del sacerdote. Me parece, esto me recuerda a Hechos capítulo 2, capítulo 4, cuando la iglesia puso la economía en la mano de los apóstoles. Ojo, pero eran hombres de Dios, no como ahora hay muchos disfrazados, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Se enriquecen ellos solos. Se enriquecen y no se preocupa nada por el pueblo. Bueno, no es el tema. Entonces, cuando Dios le da orden a Josué, digo, porque el que tome será maldito, porque estas cosas, este pueblo es maldito de Dios. Así es. Hombres, mujeres, niños y ancianos, animales, todo tipo de bestias tiene que morir. Y la ciudad tiene que ser destruida y quemada. Solo el oro, la plata, el bronce y el hierro será consagrado para Dios. Sin embargo, Josué entra a Jericó según los lineamientos de Dios. Claro. Dios le dijo, da 6 vueltas, y dio 6 vueltas. Callen todos, y todos callaban. No hagan bulla en las 6 vueltas, y nadie hacía bulla. Dios ordenaba, Dios decía, ¿sabes qué? Al séptimo día dan 7 vueltas, son 13 vueltas, igualito, sin hacer bulla, sin tocar trompetas, sin nada, solamente bulla. Le van a insultar, se van a burlar, le van a decir torpes, idiotas, tontos, retrasados, vamos a decirlo así, evangélico, aleluyas, le van a decir de todo, pero silencio, no digan nada, todo dentro de mi lineamiento, no se defiendan. Al séptimo día ustedes rompen su cántaro, a lo mejor dicho, cuando ustedes se den cuenta que ya no se hayan burlado, le hayan insultado, rompe su cántaro. Esto simboliza, ¿sabes qué? Despójense de su mal carácter. Identificaron qué malestares hay, rompan ese cántaro y que se encienda el fuego, y luego griten con voz de júbilo. Así es. ¿Qué está diciendo? Gócense, alégrense. Identifiquen dentro que se encienda el fuego de Dios, la vida, la alegría, el gozo, y esto caerá. Así es. Pero nadie debe tomar. Pero sin embargo, este príncipe Acán de la tribu de Judá, donde Dios eligió esa tribu para que repose el sacerdocio de Melquisedec, este príncipe no recibió el sacerdocio de Melquisedec, sino que se dejó ministrar. ¿Por qué? Se dejó ministrar por la avaricia. Y dice que él tomó un lingote de oro, 200 ciclos de plata y un manto babilónico preciosísimo. Amén. Dice que él, no solamente él, sus hijos, su esposa, toda su familia, todos sus hijos y su esposa. Acá tenía aproximadamente 60 años. Maravilloso nombre de Jesús. Un aproximado. Un aproximado. Y ¿me entiende?
lo esconde, lo lleva cuando vence la guerra, llevan a su casa, lo esconde, nadie lo ve, su casa, todito, la esposa y los hijos, y lo esconde en su casa, cabe un hueco en la tierra, lo entierra y lo tapa, ¿me entiendes? Y lo tapa todo, y bueno, él dice, él va a pensar que José nadie se dio cuenta, y a sus hijos, no diga nada. Me parece esto a lo que hizo Ananías y Zafira del libro de los Hechos, pero bueno, vamos a entrar luego en Ananías. Entonces, nosotros vemos que este espíritu engañó a aquel que estaba dentro de la tribu que iba a recibir el legado de Melquisedec. Hay que tener mucho cuidado. Uno puede estar en el sacerdocio como pastor, ¿entiende?, en Cristo Jesús, pero de repente puede estar ministrado, ¿entiendes?, por este espíritu de avaricia. Y hay muchos que hablan de Cristo y no están bajo Cristo, están bajo el espíritu de avaricia. Maravilloso nombre de Jesús, pobre de aquel, ¿no es cierto? Amén. Entonces, bueno, todo terminó, la guerra, la victoria, la celebración, la fiesta. Tiene el siguiente pueblo, había otro pueblo más chiquitito, Jaí, hay un pueblo chiquito, Jaí. Es eliminar ese pueblo y se tomaba toda la región de Canaán. Entonces, cuando Dios dice, enlístense, y ellos se enlistan, y cuando Josué dice, vamos a la guerra, ellos dijeron, ¿sabes qué? Somos muchos, somos 30,000. ¿Para qué vamos a mandar a todos? Se van a fatigar. Los de ahí son 11,000 y pico. Solamente mandamos 3,000 porque tenemos la guerra, la tierra entregada por Dios, Dios pelea por nosotros. Excelente. Muchos hablan así, no, Cristo venció la cruz, pero ¿sabes qué? No nos damos cuenta que nos hemos guardado aquí, ¿me entiende?, la ofrenda perfecta que Dios está demandando. Nosotros sabemos que debemos nosotros ser agradecidos con Dios, con aquel que nos da el triunfo, nos dio la paz, nos dio la vida, y le hacemos una ofrenda. Dios mío, nos guardamos lo que Dios pone en el corazón. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Este pueblo marchó a la guerra con un pueblo más pequeño, casi insignificante, y dice que murieron como 300 personas judías. Salieron huyendo y lloraron delante de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Hay un anatema. En medio del pueblo hay maldición. Así es. En medio de ustedes hay maldición. Mintieron, robaron y hasta escondieron dinero. Y escondieron del anatema, tienen ahí. Y descubrieron que era Acán, su esposa, sus hijos y toda su familia, toda su casa. Y se determina un juicio, ¿sabe?, para que pueda entrar a la tierra prometida. Acán, cuando es confrontado, muere Acán, muere su esposa, muere sus hijos, toda la casa, ¿me entiende?, es sacada fuera del campamento, lo apedrean y lo queman vivo. Usted lea todo el capítulo 6 hasta el 8 del libro de Josué, usted va a ver qué pasa con Acán. Con todos los animales. Claro, con todos sus animales y todo. ¿De qué sirvió pelear toda la vida, salir de Egipto, cruzar el desierto, si cuando está a la entrada de Canaán, en la boca del horno se puede quemar el pan, si usted no se despoja de su mentalidad, de su concepto humano? Usted tiene mentalidad de Cristo, usted ha recibido la bendición de Cristo, pues entonces demuestre con su ofrenda que el Señor a quien usted sirve es perfecto, y haga una buena ofrenda al Señor. Dios sabe lo que usted puede hacer en su corazón. Sea agradecido, sea agradecido. Aprendamos a ser agradecidos, porque no vaya a ser que cuando suene la trompeta se vaya a la iglesia, usted se vaya a quedar. Yo creo que estamos peleando día a día nuestra batalla de la fe para no irnos al infierno, porque queremos irnos al cielo con el Señor. Así y estar es. Con Él toda la eternidad. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que hizo Josué. Tanta lucha y terminó en fracaso. Fuera de la ciudad fue quemado. Y la ley decía que solamente los malditos tendrán que ser quemados hasta sus huesos. Y eso representaba descender al infierno para arder por la eternidad, porque estaba bajo maldición. Al igual que Coré también, que se descendieron vivos, dice. Claro, sorprendente, pero estos eran de la tribu de Judá. De Judá, así es. Anote bien, Acán era, y su familia era de la tribu de Judá. La maldición del padre pasó del esposo, pasó a la esposa. Y de estos como esposos y padres pasó a los hijos. Qué mal ejemplo, hermano. A veces nosotros damos una monedita, hijito, da ofrenda, una ofrenda, 10 céntimos le da. Al otro una ofrenda, 10 céntimos. Y al otro, 3 hijitos, 10 céntimos a uno. Y los padres, 50 céntimos. Y luego decimos, todo me va mal. Es que la guerra que ellos entraron con un pueblo más pequeño, le fue mal. Tuvieron un fracaso. A veces, muchas veces, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que lo que hacemos con los demás
repercute en nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos va todo bien siempre. Tenemos el éxito, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos decidido dar nuestra vida en ofrenda por lo demás. Aún parte de nuestras ganancias comenzamos a invertirlo. No solamente como parte de este canal, sino también como parte, ¿sabe qué?, del transporte para venir a este canal. Y venimos y hacemos buenas ofrendas para el Señor, para que muchos salgan beneficiados, ¿sabe? Y nos va muy bien. La presencia de Dios está en nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Con alegría y gozo. Con alegría y gozo de corazón, lo dice acá en Vayamos, ¿qué dice la ley? Deuteronomio. Vaya a Deuteronomio, por favor, amor, léeme ese versículo. Deuteronomio 28, 47. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 47. Vamos a leer solamente 47. Eso está en consecuencias de la desobediencia. O sea, ¿cuál es la consecuencia de caminar fuera de los lineamientos de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de no caminar en el sacerdocio, en la mentalidad del sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué es lo que pasa con aquella persona que no tiene una mentalidad sacerdotal? Vayamos, ¿qué dice? Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Alegría y gozo de corazón, por cuanto no serviste al Señor con alegría y gozo del corazón, sigue, hermano. Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Así es. Que enviare el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Maravilloso. No es que Dios no viene, sino que miren lo que pasó en el tabernáculo. Por ejemplo, Dios oye la oración, la súplica, ¿verdad? Las peticiones. Amén. Pero también oye la murmuración. Así es. Dios oye la murmuración. Así Ojo. En el tabernáculo estaba con Moisés, estaba Aarón y María. A María era profetisa, no era cualquier persona. Ellos tenían la mentalidad sacerdotal. Ellos adoraban y profetizaban y Dios obraba por María, pero llegó el momento en que María murmuró. Entonces se vio de las circunstancias, claro, y murmuró. Y vino el Señor, murmuró, estaban en la presencia de Dios. Así es. Ellos estaban en la mentalidad del sacerdote. Y ellos, María murmuró e hizo murmurar también a Aarón. Y Dios agarró, y cuando Dios dice que se enojó, el enojo de Dios hizo que la presencia de Dios se apartara. Y se fue. Y ninguna persona que esté sin presencia de Dios va a estar sano. Si se va el sol, no me digan que si se va el sol, el cielo queda igual. Queda claro, ¿no es cierto? Ya no, ya. No. Nosotros sabemos, aquí en Chincha, y ustedes allá en su ciudad natal, allá en su país, o donde nos vean, usted sabe que el sol cuando pasa de un polo a otro polo, o de un continente a otro continente, pues usted se da cuenta que apenas cruza, ¿no?, la línea ecuatorial, vamos a decirlo así. Conforme se va retirando el sol o la tierra va dando vuelta, ¿me entiende?, la oscuridad va cubriendo con su manto el día, esa zona que fue alumbrado. Vamos a decirlo así, es imposible que se mantenga, ¿me entiende?, la luz ahí. Entonces, si Dios se aparta de una persona, Satanás toma el control. Y dice que cuando Dios se apartó del tabernáculo de María, de Aarón y de Moisés, dice que ellos se dieron cuenta y María tenía toda la frente, toda lleno de lepra. Así es. Estaba, dice, como la piel de un bebé, de un abortivo, ¿no?, recién nacido, todo lleno de heridas. Lleno de heridas. Aarón se espantó, Moisés también. Pero eso sucedió por haber murmurado. Maravilloso nombre de Jesús. Claro, porque no hay nada oculto delante de Dios. Claro, por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Esto no es para... hermano, si alguno está renegando, no me tome a mal, por favor. Yo solamente cumplo con decirle cuál es el lineamiento de Dios para el bien de aquel que tiene la mentalidad sacerdotal. Si usted no es sacerdote, no se preocupe, esto no es para usted, esto es para la mujer y el hombre que tiene una mentalidad de sacerdocio. Amén. Aquellos que en esa mentalidad saben
que vienen muchas bendiciones, no solamente espirituales, sino físicas también. Y aún Dios le va a añadir mucha sabiduría para que pueda ser estratega, ¿me entiende?, en el mundo espiritual, para que pueda tener sabiduría y pueda solucionar los problemas de la vida diaria, y aún pueda descubrir las acechanzas del diablo, pueda saber a través de los dones cómo está operando el maligno o qué brujo está tratando de hacerle daño, y pueda quebrantar, romper esa maldición. Son para esas personas, no se me vaya a molestar. Esto es para gente de mentalidad sacerdotal. Maravilloso el nombre de Jesús. Es para usted, mi hermano, mi amigo, mi hermana, usted que ama a Dios, usted sabe, léalo, analízalo. Si Dios estableció sacerdote, tiene que ser ejemplo a seguir en sus ofrendas. No el sacerdote se enriquecía, porque el sacerdocio no tiene un lugar fijo en la tierra. El sacerdocio se daba por el pueblo, no se enriquecía del pueblo. Y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Y a quién usted sigue? Maravilloso el nombre de Jesús. Vamos a Elías, aunque ya se nos está yendo tiempo. Elías. Libro Primera de Reyes, capítulo 17, 11 al 14. A ver, vamos, rapidito que se nos va la hora. Vamos a tener que seguir continuando el día de mañana. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, del 11 al 14. Amén. 17 del 11 al 14 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así es. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Así es. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué dijo? Hazme a mí primero. A Dios es primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Así Amén. Es. Sorprendente. ¿Tuvo fracaso o tuvo éxito esta persona que tenía un bocado de pan y un poco de agua? Éxito. Tuvo un éxito. Claro, la viuda de Sarepta. Claro, aquí vemos cómo Dios respalda a aquellos que tienen una mentalidad sacerdotal. Esta mujer tenía una mentalidad de sacerdote. Claro, aunque no era de la nación de Israel. Es que estamos dando cuenta que la construcción del templo, si vamos, hemos estado conversando antes, analizando la escritura, la construcción del templo no solamente fue hecho por gente de la tribu de Leví, sino por varias tribus, de la tribu de Dan, de la tribu de Judá. Así es. Y es que en Cristo no solamente, ¿me entiendes?, son judíos, sino estamos hablando de etíopes, de españoles, italianos, franceses, peruanos, de diferentes distritos. Está formado el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Entonces esta mujer tenía el sacerdocio de Melquisedec, aunque no se le había manifestado. Por eso es que hizo la ofrenda perfecta. Maravilloso el nombre de Jesús. Amén. Tuvo éxito, pero hay que hacerlo sinceramente de corazón. Ella creyó a la palabra. Ella creyó a la palabra. Así es. La sinceridad de corazón, ¿me entiende? Y la alegría, su adoración. Dios ha estado buscando siempre adoradores, verdaderos adoradores, o sea, verdaderos sacerdotes. David era un sacerdocio distinto y mejor que el Leví. Maravilloso nombre de Jesús. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Díganos, hermanito. Disculpe, señores, mire, es la primera vez que veo el programa y déjenme decirle que la verdad nunca en mi vida había escuchado tanta barbaridad junta. Yo creo que la persona que está a su lado debería llevar un curso intensivo de lectura porque no respeta coma, no respeta puntos, y eso la verdad hace que se pierdan en la lectura. Hace un rato escuché que usted dijo que cuando se oscurece la línea ecuatorial hay que estudiar un poquito más de ciencia, señor, para hablar de semejante barbaridad. Gracias.
Gracias por su, vamos a decirlo así, por su llamadita, y gracias por hacerlo recordar. Que bueno, como digo siempre, yo no soy un sabio totalmente, y qué bueno que usted me ayude en esta parte. Amén. Y vamos a tomar en cuenta esos pequeños defectos que hemos tenido. Y que bueno, gracias de todas maneras por su llamada, y que Dios lo bendiga, y vamos a tomar en cuenta para poder perfeccionarnos. Vamos a tener que esforzarnos un poquito más. Amén, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga y que siga pues la bendición de Dios sobre usted. Maravilloso nombre de Jesús. Siga. Gloria al Señor. Ya, de Elías. Sí. O sea, cuando acaba de Elías, la viuda acá de Sarepta creyó, la palabra de Elías, sin ser del pueblo de Israel. Y aún el Señor mismo da testimonio, ¿no?, de la viuda de Sarepta. Así es. Vuélveme a leer, por favor, Primero de Reyes, el verso 14. Por favor, hay que tomar en cuenta la amonestación que nos ha dado, ¿verdad? Amén. Respetar los puntos y las comas, por favor. Amén, gloria a Dios, dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Muy bien, yo quiero corregirme, la línea ecuatorial divide los polos, ¿verdad? Entonces, perdóneme, es un gran error que cometí, ¿no? Vamos a ver mejor los continentes, ¿ya? Entonces, cuando el sol deja de cubrir un continente y pasa al otro continente, pues la oscuridad toma el control del otro lado. Quiero corregir eso. Bueno, gracias por la contestación y vamos a seguir. Entonces, hay que hacerlo perfectamente, ¿no? Amén. Tiene razón, a veces nos olvidamos de una cosa, nos envolvemos en una cosa, nos olvidamos y hablamos, ¿verdad? A veces andeses, ¿no? Y que bueno, eso demuestra que somos humanos. Así es. Así que con confianza, si hay un error, síguenos llamando, porque necesitamos su ayuda. Y también necesitamos la oración de aquellos que aman a Dios. Bueno, nos hemos pasado la hora, mañana continuaremos. Esperando pues que usted haya sido bendecido, porque en verdad hoy he sido bendecido con una llamadita, ¿no? También vamos a seguir rogando a Dios por todos para que alcancemos pues mayor conocimiento y mayor entendimiento. Gloria a Dios. Gracias, voy a tener que ilustrar un poquito más. Con permiso, con nosotros será el día de mañana. Que el Señor nos lo bendiga. Dios lo bendiga. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sunampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo